Dicen que las iglesias son lugares sagrados, espacios donde el silencio trae paz y refugio, pero esa noche, a la medianoche exacta, el silencio no traía consuelo, traía advertencia. Entré pensando que estaría completamente solo. Las puertas estaban cerradas, las luces apagadas y el eco de mis pasos era lo único que rompía la oscuridad. Hasta que lo escuché. Un sonido lento, pesado como si alguien caminara dentro de la iglesia. No era el viento, no era mi imaginación porque los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Sentí una presencia observándome desde el altar. Y cuando reuní el valor para voltear, algo se movió en la oscuridad. Esa noche entendí que no todos los lugares sagrados están vacíos cuando cae la medianoche. Ahora dime algo, si tú escucharas pasos dentro de una iglesia completamente cerrada, ¿te quedarías para descubrir qué es o saldrías corriendo sin mirar atrás? Te leo en los comentarios, y si alguna vez viviste algo inexplicable en una iglesia, cuéntalo aquí abajo. Entrar a una iglesia después de las 12 de la noche no fue una decisión impulsiva, fue algo que sentí que tenía que hacer. No había nadie en las calles, el aire era frío y el silencio pesaba más de lo normal. La fachada del templo se veía distinta a esa hora, como si las sombras se aferraran a las paredes antiguas y ocultaran algo que durante el día permanece invisible. Siempre me dijeron que después de la medianoche los lugares sagrados se sienten diferentes. Que no todo lo que habita en ellos responde a la misma luz. Yo no creía en eso, hasta esa noche. Empujé la puerta lentamente. No estaba cerrada. El sonido de la madera resonó más fuerte de lo que esperaba, como si anunciara mi presencia. Adentro, la oscuridad no era total. La luna se filtraba por los vitrales y proyectaba figuras deformes sobre el piso. Por un momento pensé que eran simples reflejos, hasta que una de esas sombras no se movió como las demás. Di un paso más. El eco de mis propios pasos parecía seguirme con un ligero retraso, como si alguien caminara justo detrás de mí. Me detuve. El eco también. El silencio fue absoluto. Me acerqué al altar. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de culpa, miedo y una sensación extraña que no sé explicar. No era solo temor. Era como si algo supiera que yo estaba ahí y no le agradara. Entonces escuché un susurro. No fue claro. No fue fuerte. Pero fue suficiente para erizarme la piel. Miré hacia los lados y no había nadie. Las bancas estaban vacías. Las imágenes inmóviles. Y aún así, la sensación de no estar solo era más intensa que nunca. Lo más inquietante no fue el sonido. Fue lo que sentí después. Una presencia. No agresiva, pero tampoco amable. Como si estuviera observando. Esperando. En ese momento entendí que hay decisiones que parecen pequeñas, pero que pueden abrir puertas que no vemos. Entrar después de las 12 fue una de ellas. Y ahora quiero preguntarte algo muy serio. ¿Alguna vez has sentido que un lugar cambia completamente después de cierta hora? ¿Te atreverías a entrar solo a una iglesia pasada la medianoche? ¿Crees que los espacios guardan algo más que recuerdos? Cuéntame en los comentarios qué opinas. Quiero leer si tú también has vivido algo parecido, si has escuchado susurros en lugares donde no había nadie, o si crees que todo tiene una explicación lógica. Tu experiencia puede aparecer en el próximo relato del canal. Pero antes de irte, responde esto, si estuvieras frente a esa puerta, a las 12:01 de la noche, ¿entrarías? El silencio absoluto que rodeaba el lugar no era un silencio común. No era simplemente la ausencia de ruido. Era algo más profundo, más denso. Como si el aire mismo se hubiera detenido. No se escuchaban autos a lo lejos. No había viento moviendo los árboles. Ni siquiera el canto lejano de un perro rompía la quietud. Era un silencio que parecía envolverlo todo, que se metía en los oídos y presionaba el pecho. Caminé unos pasos y el sonido de mis zapatos contra el suelo retumbó con una fuerza desproporcionada. Cada pisada parecía una intrusión, como si el lugar no quisiera ser interrumpido. Me detuve para escuchar mejor y entonces lo noté. El silencio no era uniforme. Había zonas donde parecía más pesado, más cargado. Como si algo invisible estuviera ocupando ese espacio. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. La piel se me erizaba sin razón aparente.
Mi respiración se volvió más lenta, más cuidadosa. Lo más inquietante fue darme cuenta de que ese silencio no transmitía paz. No era tranquilidad. Era expectativa. Como si algo estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Miré alrededor una vez más. Todo seguía inmóvil. Pero esa quietud extrema comenzó a sentirse antinatural. Porque incluso en la noche más oscura, el mundo hace algún ruido. Siempre hay algo que se mueve, que cruje, que respira. Ahí no. Y fue en ese instante cuando entendí que el silencio absoluto puede ser más aterrador que cualquier grito. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde el silencio se sentía demasiado perfecto? ¿Crees que el silencio puede ser una señal de advertencia, o piensas que cuando todo se queda completamente callado, es porque algo está escuchando? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué harías tú en una situación así. ¿Te quedarías o saldrías sin mirar atrás? Las bancas crujieron sin que hubiera viento. No fue un sonido fuerte. No fue un golpe seco. Fue un crujido lento, pesado, como si alguien hubiera apoyado su peso sobre la madera antigua. Me quedé inmóvil. El corazón comenzó a latir tan fuerte que por un momento pensé que ese sería el único sonido en todo el lugar. Miré hacia las filas vacías. No había nadie. Ninguna silueta. Ningún movimiento. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas también. El aire estaba completamente quieto. Y aún así, volvió a escucharse. Esta vez más claro. Una banca, justo a mi derecha. El sonido de la madera tensándose, como si algo invisible se hubiera sentado con calma. No fue un golpe brusco. Fue deliberado. Lento. Casi cuidadoso. Sentí como el frío subía por mi espalda. No quería voltear. Había algo en mi interior que me decía que no lo hiciera. Que algunas cosas es mejor no confirmarlas. Pero la mente siempre quiere respuestas. Giré la cabeza poco a poco. La banca estaba igual que antes. Vacía. Inmóvil. Sin embargo, la sensación era distinta. El aire en esa zona parecía más denso, como si el espacio estuviera ocupado aunque mis ojos no pudieran verlo. Entonces ocurrió algo que todavía no logro explicar. El crujido se repitió, pero esta vez detrás de mí. Como si aquello que no podía ver hubiera decidido cambiar de lugar. No corrí. No podía. Mis piernas no respondían. Solo escuchaba. Esperando otro sonido. Otro indicio. Algo que me confirmara que no estaba perdiendo la cordura. Pero el silencio volvió. Un silencio tenso. Vigilante. Y en ese instante entendí que el miedo más profundo no es ver algo inexplicable, sino escucharlo cuando sabes que no debería estar ahí. Ahora dime tú. Si escucharas una banca crujir en un lugar completamente cerrado y sin viento, ¿qué pensarías primero? ¿Buscarías una explicación lógica o asumirías que no estás solo? ¿Te atreverías a caminar hacia esa banca para comprobarlo? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué harías en ese momento, porque a veces, lo que decides hacer puede cambiarlo todo. El eco de pasos lentos sobre el piso de piedra rompió la quietud como una señal imposible de ignorar. No eran mis pasos. Yo estaba completamente inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero el sonido era claro. Pesado. Rítmico. Lento. Tac, tac, tac. Cada paso parecía medido, como si quien caminara no tuviera prisa. Como si supiera exactamente dónde estaba yo. El piso de piedra amplificaba el eco, haciendo que rebotara en las paredes altas y regresara hacia mí desde distintos ángulos. Por un momento pensé que era una ilusión acústica, que tal vez el lugar jugaba con el sonido. Pero no. Aquellos pasos tenían dirección. Se acercaban. Sentí como el aire se volvía más frío con cada eco. No escuchaba respiración. No escuchaba ropa rozando. Solo el peso invisible sobre la piedra. Intenté girar la cabeza, pero mi cuerpo se negaba. Había algo profundamente instintivo que me decía que no mirara todavía. Que mientras no confirmara lo que estaba detrás de mí, podía seguir fingiendo que no era real. Los pasos se detuvieron. Justo a unos metros.
El silencio regresó, pero no como antes. Este silencio era diferente. Estaba cargado de presencia. De algo que permanecía quieto, observando. Y entonces entendí algo aterrador: el eco no había desaparecido por completo. Todavía podía sentirlo vibrando en el suelo, como si la piedra guardara la memoria del último paso. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez escuchaste pasos cuando estabas completamente solo? Si estuvieras ahí, con ese eco avanzando hacia ti, ¿te atreverías a voltear o saldrías sin mirar atrás? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú en ese instante exacto, cuando el eco se detiene y sientes que ya no estás solo. La sensación de que no estabas solo no llegó de golpe. No fue un susto repentino ni un ruido inesperado. Fue algo más sutil, más inquietante. Primero fue un cambio en el ambiente. El aire se volvió más pesado, como si costara un poco más respirar. Luego, una presión leve en la espalda, esa intuición primitiva que todos tenemos cuando alguien nos observa fijamente. No escuchaba nada. No veía nada. Pero lo sentía. Era como si el espacio detrás de mí ya no estuviera vacío. Como si el silencio tuviera forma. Como si algo estuviera ahí, lo suficientemente cerca como para invadir mi espacio, pero lo suficientemente distante como para no tocarme. Intenté convencerme de que era sugestión, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero mi cuerpo reaccionaba antes que mis pensamientos. La piel erizada, las manos frías, el corazón marcando un ritmo irregular. Y lo peor no era el miedo, era la certeza. Esa convicción inexplicable de que no estaba solo, aunque todo a mi alrededor pareciera indicar lo contrario. Quise moverme, pero dudé. Porque sentía que cualquier acción, un paso, una respiración más fuerte, un giro brusco, podría provocar una respuesta. Y en ese instante entendí algo perturbador: a veces no necesitas ver una presencia para saber que está ahí. A veces basta con sentir que alguien comparte tu espacio, en completo silencio. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo? ¿Crees que esa sensación es solo instinto, o algo más? Si estuvieras en ese lugar, con esa certeza creciendo dentro de ti, ¿te atreverías a voltear? Déjalo en los comentarios. Cuéntame qué harías tú cuando la sensación de no estar solo se vuelve imposible de ignorar. La figura oscura que se movía cerca del altar no apareció de repente. No fue como en las películas, donde todo es brusco y evidente. Fue algo más inquietante, algo que mi mente tardó en aceptar. Al principio pensé que era un efecto de la luz de la luna filtrándose por los vitrales. Las sombras se proyectaban de forma irregular sobre el piso y las paredes. Pero esta no se comportaba como las demás. Se movía lentamente, con una intención que no parecía depender de la luz. Estaba cerca del altar, justo donde el mármol blanco reflejaba un brillo tenue. La silueta era alta, difusa, sin rasgos definidos. No podía distinguir un rostro, ni manos claras, solo una forma más oscura que la propia oscuridad. Parpadeé varias veces. La figura seguía ahí. No flotaba. No hacía movimientos exagerados. Simplemente cambiaba de posición con una lentitud calculada, como si no tuviera prisa. Como si supiera que yo ya la había visto. Sentí un frío intenso recorrerme los brazos. No era una corriente de aire. Era una reacción interna, profunda. El tipo de sensación que no proviene del entorno, sino del instinto. Intenté dar un paso atrás. La figura también se movió. No hacia mí, sino ligeramente de lado, como bloqueando el camino hacia la salida. Mi respiración se volvió más pesada. No escuchaba pasos. No escuchaba ropa rozando el suelo. Solo el latido en mis oídos y ese silencio opresivo que parecía proteger aquello que estaba frente a mí. Y entonces ocurrió algo peor. La figura se detuvo. Pero tuve la clara impresión de que me estaba mirando. No había ojos visibles. No había expresión. Y aún así, sentí el peso de una mirada fija, penetrante. Como si mi presencia hubiera sido notada desde el primer momento en que crucé la puerta. En ese instante entendí que hay cosas que no necesitan forma definida para imponerse. Ahora dime tú. Si vieras una figura oscura moverse cerca del altar en un lugar completamente vacío,
¿Te acercarías para confirmar lo que estás viendo? ¿Crees que podría ser solo tu mente jugando contigo? ¿O pensarías que hay presencias que no pertenecen a este plano? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú si esa sombra se detuviera y supieras que te está observando. Las velas que se encendieron, sin fuego visible, no produjeron primero luz. Produjeron miedo. Estaban apagadas. Yo mismo había comprobado que no quedaba ninguna llama, ningún resto de brasa, nada que pudiera justificar lo que ocurrió segundos después. El altar estaba envuelto en penumbra. La figura oscura seguía inmóvil, apenas perceptible entre las sombras. Y entonces, sin chispa, sin fósforo, sin el más mínimo destello previo, una de las velas comenzó a iluminarse desde la mecha. No apareció una llama común. Fue como si la luz naciera desde adentro, creciendo lentamente hasta formar fuego. No hubo sonido de encendido. No hubo olor inmediato a cera quemada. Solo luz. Después otra. Y otra más. Una a una, las velas del altar comenzaron a encenderse solas, como si una presencia invisible estuviera caminando frente a ellas, activándolas con un gesto que yo no podía ver. Mi respiración se detuvo. No había corriente de aire. No había nadie más en el lugar. Y lo más inquietante, las llamas no se movían. Permanecían completamente rectas, firmes, como si el aire alrededor estuviera sellado. La figura oscura parecía ahora más definida gracias a la nueva iluminación. No tenía rasgos claros, pero ocupaba espacio. Un espacio que no debería estar ocupado. Entonces comprendí algo aterrador. No era un fenómeno aleatorio. Era una respuesta. Las velas no se encendieron por casualidad. Se encendieron después de mi presencia. Después de mis pasos. Después de mi respiración contenida frente al altar. Y la pregunta comenzó a formarse en mi mente: ¿qué había provocado esa reacción? Las llamas comenzaron a vibrar ligeramente al mismo tiempo. No por viento. No por movimiento externo. Era como si latieran. Como si estuvieran vivas. Y en ese momento sentí que no era yo quien estaba observando el altar. Era el altar el que me estaba observando a mí. Ahora quiero que me digas algo con total sinceridad. Si vieras velas encenderse sin fuego visible, en un lugar completamente cerrado, ¿buscarías una explicación lógica o aceptarías que algo inexplicable está ocurriendo? ¿Crees que podría tratarse de una señal? ¿O pensarías que acabas de presenciar algo que no debía ser visto? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer qué harías tú si la luz apareciera de la nada y entendieras que no fue el fuego quien la encendió. El sonido de cadenas arrastrándose en la nave no fue inmediato. Primero fue un roce casi imperceptible, como metal tocando piedra a lo lejos. Pensé que era mi imaginación, que el miedo estaba empezando a deformar cada pequeño ruido. Pero entonces volvió a escucharse. Más claro. Más pesado. Un arrastre lento, irregular, como si algo muy antiguo estuviera siendo movido con esfuerzo sobre el piso de la nave central. El eco amplificó el sonido, haciéndolo rebotar en las paredes altas y regresar hacia mí desde todos los ángulos. No eran pasos, no era viento, no era madera crujiendo. ¿Era metal? Sentí como el estómago se me tensaba. Las cadenas no son un sonido común dentro de una iglesia vacía. No a esa hora. No en completo silencio. El arrastre se detuvo. Y durante 2 segundos el silencio fue total. Luego, un tirón seco. Como si alguien hubiera jalado con fuerza aquello que estaba sujetando. El corazón comenzó a latirme en la garganta. Intenté ubicar el origen exacto del sonido, pero era imposible. La acústica del lugar lo hacía omnipresente. Parecía venir de todas partes y de ninguna. Lo peor no era el ruido en sí. Era la intención detrás del movimiento. Las cadenas no caían al azar. No chocaban entre sí por accidente. Se desplazaban con dirección. Con propósito. Y entonces ocurrió algo que me paralizó por completo. El sonido comenzó a acercarse. Lento. Constante. Arrastrándose sobre la piedra como si algo estuviera avanzando hacia mí, cargando un peso invisible. Cada centímetro recorrido parecía calculado. ¿Sin prisa? Sin dudas. Como si supiera exactamente dónde estaba yo.
En ese instante entendí que hay sonidos que no necesitan ser vistos para infundir terror. Basta con escucharlos acercarse en un lugar donde no debería haber nadie más. Ahora dime tú, si escucharas cadenas arrastrándose en una iglesia completamente vacía, ¿te quedarías para averiguar de dónde vienen? ¿Pensarías que es algo físico, o algo que no pertenece a este plano? ¿Te atreverías a avanzar hacia el sonido, o saldrías sin mirar atrás? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué harías cuando el metal comience a rozar la piedra, y el eco te haga entender que no estás solo. El susurro que parecía venir del confesionario no fue un sonido fuerte, fue algo peor. Fue íntimo. Al principio pensé que era el eco del lugar, una ilusión creada por el miedo acumulado. Pero no. El sonido tenía forma. ¿Tenía intención? No era viento colándose por la madera ni el crujir natural de una estructura antigua. Era una voz. Baja. Raspada. Casi pegada al oído. Provenía del confesionario, ese pequeño espacio oscuro donde se supone que uno habla en secreto y nadie más escucha. El susurro no era claro. No distinguía palabras completas. Solo fragmentos. Sílabas sueltas. Como si alguien estuviera intentando comunicarse, pero desde demasiado lejos. O desde demasiado cerca. Me quedé inmóvil, observando la cortina del confesionario. No se movía. No había sombra visible detrás. Sin embargo, el sonido volvió. Más nítido. Esta vez parecía decir algo que se parecía a mi nombre. Sentí como el aire se volvía más frío alrededor de ese lugar específico. Como si el espacio dentro del confesionario estuviera cargado de algo que no quería permanecer oculto. El susurro continuó, ahora más insistente. No gritaba. No exigía. Solo repetía, con una calma inquietante, como si supiera que yo iba a escuchar tarde o temprano. Y entonces ocurrió lo más perturbador. La cortina se movió levemente hacia adentro. No hacia afuera. Como si algo dentro hubiera cambiado de posición. No escuché pasos. No escuché respiración. Solo esa voz baja, que parecía deslizarse por la madera y filtrarse por cada rendija. Comprendí algo en ese momento. El confesionario es un lugar donde se guardan secretos. Pero tal vez no todos los secretos pertenecen a los vivos. Ahora quiero que me digas algo con honestidad. Si escucharas un susurro salir del confesionario cuando sabes que estás completamente solo, ¿te acercarías? ¿Responderías si la voz dijera tu nombre? ¿O saldrías inmediatamente sin mirar atrás? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú si la voz volviera a susurrar y esta vez pronunciara algo que solo tú sabes. La sombra que cruzó frente al vitral no apareció como un simple reflejo. Fue un movimiento definido. La luz de la luna atravesaba los colores del vitral, proyectando figuras azuladas y rojizas sobre el suelo de piedra. Todo parecía inmóvil hasta que algo interrumpió esa luz. Una silueta oscura pasó lentamente frente al vitral, bloqueando los colores por unos segundos. No había nadie afuera. Yo mismo había visto el exterior antes de entrar. El patio estaba vacío. Sin árboles lo suficientemente altos como para proyectar sombras humanas. Sin personas. Sin movimiento. Y aún así, aquella forma tenía proporciones claras. Altura humana. Cabeza inclinada. Hombros marcados. No fue rápida. No fue un destello que pudiera confundirse con imaginación. Cruzó con calma, como si no tuviera miedo de ser vista. El interior de la iglesia cambió de tono cuando la luz fue interrumpida. Los colores desaparecieron por un instante, reemplazados por una oscuridad densa que pareció extenderse más allá del vitral. Mi respiración se volvió irregular. Esperé que regresara la luz completa. Que todo volviera a la normalidad. Pero antes de que eso ocurriera, la sombra se detuvo justo en el centro del vitral. Inmóvil. Como si supiera que yo estaba observando. No podía ver detalles. No podía distinguir un rostro. Pero había una certeza inquietante en la postura. No era una sombra proyectada al azar. Era algo que ocupaba espacio. Y entonces ocurrió lo imposible. La sombra no se movió hacia un lado. Se acercó. No físicamente hacia mí, sino hacia el propio vitral, creciendo ligeramente,
como si estuviera más cerca del vidrio. Como si estuviera del otro lado, mirando hacia adentro. La luz volvió a filtrarse, pero la sensación no desapareció. Porque ahora sabía que aquello no era un simple juego de sombras. Era presencia. Ahora dime tú. Si vieras una sombra cruzar frente a un vitral en un lugar donde no hay nadie afuera, ¿qué pensarías primero? ¿Buscarías una explicación racional? ¿O sentirías que algo está intentando atravesar ese límite entre afuera y adentro? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú si la sombra se detuviera frente al vitral y supieras que no está pasando de largo. El momento en que las campanas sonaron sin que nadie las tocara no fue repentino. Primero hubo una vibración. Un temblor casi imperceptible en el aire, como si el propio edificio hubiera contenido la respiración. Luego, desde lo alto, desde el campanario que permanecía oscuro y aparentemente vacío. El primer golpe. Grave. Profundo. Metálico. El sonido descendió por la nave como una ola invisible, atravesando vitrales, columnas y bancas, sacudiendo el silencio que hasta ese instante parecía absoluto. Me quedé paralizado. No había nadie subiendo las escaleras. No había pasos apresurados. No había señales de movimiento humano. Y aún así, la campana volvió a sonar. Una segunda vez. Más fuerte. El eco retumbó en las paredes de piedra, prolongándose durante segundos interminables. Cada vibración parecía atravesar el pecho, como si el sonido no solo se escuchara, sino que se sintiera. Las campanas no repicaban de forma caótica. No eran golpes desordenados causados por el viento. Tenían ritmo. Lento. Solemne. Como si anunciaran algo. Miré hacia arriba, hacia la torre que apenas se distinguía en la oscuridad. Intenté convencerme de que podría haber una explicación lógica. Una cuerda suelta. Una ráfaga de aire. Un mecanismo antiguo activándose por error. Pero el aire estaba inmóvil. Y el sonido seguía. Tercera campanada. Cuarta. Cada una más pesada que la anterior. Y entonces entendí lo más inquietante: las campanas no sonaban como si llamaran a alguien a entrar. Sonaban como si anunciaran que alguien ya había llegado. El último golpe fue diferente. Más prolongado. Más vibrante. Como un aviso final. Después, silencio absoluto. Un silencio que no trajo alivio, sino expectativa. Ahora quiero preguntarte algo. Si escucharas las campanas sonar en plena madrugada, en un lugar donde sabes que no hay nadie más, ¿qué pensarías? ¿Crees que podría ser una simple falla mecánica, o sentirías que están marcando un momento que no debía ocurrir? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú cuando el sonido retumbe sobre tu cabeza y entiendas que nadie las está tocando. El olor extraño a incienso quemado llegó antes que cualquier sonido. No vi humo, no vi brasas, no vi movimiento en el altar. Pero el aroma comenzó a extenderse lentamente por la nave, denso, profundo, como si alguien acabara de encenderlo hace apenas unos segundos. No era un olor suave ni agradable. Era intenso. Antiguo. Cargado. Se metía en la garganta y permanecía ahí, como si quisiera quedarse. Lo más inquietante era que hacía horas que no había ceremonia alguna. No había velas encendidas. No había carbón ardiendo. Todo estaba frío. Y aún así, el incienso parecía recién activado. Respiré más despacio, tratando de identificar de dónde provenía. No venía del altar. No venía de las bancas. No venía de la entrada. Venía de todas partes. El aire se volvió más pesado, como si cada partícula estuviera impregnada de algo invisible. Y cuanto más profundo inhalaba, más fuerte se volvía el aroma. Entonces sentí algo extraño. El olor comenzó a concentrarse en un punto específico del lugar. Justo detrás de mí. No escuché pasos, no sentí movimiento. Pero el aroma se intensificó en mi espalda, como si alguien sostuviera un incensario invisible muy cerca, demasiado cerca. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Porque el incienso en un templo suele acompañar oración, ritual, presencia. Pero ahí no había nadie oficiando nada. Y en ese momento comprendí algo perturbador: el olor no estaba anunciando algo que iba a comenzar. Parecía anunciar algo que ya estaba ahí. De pronto,
El aroma cambió ligeramente. Se volvió más áspero, más ahumado. Como si lo que estuviera ardiendo no fuera solo incienso. El silencio seguía intacto. Solo ese olor. Persistente. Envolvente. Imposible de ignorar. Ahora quiero preguntarte algo con total honestidad. ¿Alguna vez has percibido un olor inexplicable en un lugar vacío? ¿Crees que los aromas pueden ser señales? Si el incienso apareciera de la nada detrás de ti, ¿te atreverías a girar? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú cuando el aire cambie y el olor te haga entender que algo invisible comparte tu espacio. La puerta principal que se cerró de golpe no dio ninguna advertencia. No hubo corriente de aire, no hubo crujido previo, no hubo pasos corriendo hacia la salida. Solo un estallido seco. La madera pesada impactó contra el marco con una fuerza que hizo vibrar las paredes. El eco recorrió la nave como un trueno contenido, rebotando en la piedra y apagando cualquier otro sonido que pudiera existir. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El sobresalto me dejó sin aliento. Sentí como el corazón se aceleraba mientras el polvo fino descendía desde lo alto, como si el edificio entero hubiera sido sacudido. Miré hacia la entrada. La puerta estaba completamente cerrada. Inmóvil. Como si nunca hubiera estado abierta. El aire seguía quieto. Las velas, si aún ardían, no mostraban movimiento alguno. No había señales de viento que justificaran semejante golpe. Y esa fue la parte más inquietante. No fue el sonido. ¿Fue la intención? La puerta no se cerró suavemente. No fue empujada por accidente. Se cerró con decisión. Con fuerza suficiente para dejar claro que ya no había salida fácil. Tragué saliva. Di un paso hacia adelante, pero el eco de mis propios movimientos me hizo dudar. Porque en ese instante comprendí algo perturbador. El cierre no fue una casualidad. Fue una respuesta. Como si mi presencia hubiera activado algo. Como si el lugar hubiera decidido que ya no era momento de irse. El silencio regresó, pero no era el mismo. Ahora era un silencio encerrado. Un silencio contenido entre paredes que parecían más estrechas que antes. Y entonces me pregunté lo inevitable. ¿La puerta se cerró para proteger lo que está afuera o para asegurarse de que yo me quedara dentro? Ahora dime tú. Si la única salida se cerrara de golpe mientras estás completamente solo, ¿intentarías abrirla de inmediato? ¿Pensarías que fue el viento, aunque no haya viento, o sentirías que algo decidió que no debía salir todavía? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú cuando escuches el golpe seco detrás de ti y entiendas que ya no estás tan libre como creías. El intento desesperado de grabar lo que estaba ocurriendo fue casi automático. No pensé, no dudé, solo saqué el teléfono con manos temblorosas, como si la cámara pudiera darme una prueba, o al menos una explicación. Si todo aquello era real, debía quedar registrado. Apunté hacia el altar, hacia las sombras que se movían donde no deberían moverse. La pantalla iluminó ligeramente el entorno, creando una pequeña burbuja de luz artificial en medio de la oscuridad. Por un instante sentí alivio. La tecnología me hacía sentir acompañado. Protegido. Como si lo que no pudiera entender con mis ojos pudiera ser capturado por el lente. Pero algo no estaba bien. En la pantalla, el altar se veía normal. Vacío. Sin figuras. Sin sombras anormales. Bajé el teléfono lentamente. Y ahí estaba. La silueta oscura, de pie, exactamente donde segundos antes la estaba enfocando. Volví a levantar el celular con rapidez. Nada. Solo el altar vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era un error de enfoque. No era falta de luz. Era como si aquello que estaba frente a mí no pudiera ser capturado. Entonces ocurrió algo peor. La imagen en la pantalla comenzó a distorsionarse. Líneas estáticas cruzaron la grabación. El audio, que hasta ese momento era silencio, empezó a registrar un murmullo bajo, casi imperceptible. Yo no estaba hablando. No había nadie más hablando. Y sin embargo, el medidor de sonido marcaba actividad. El susurro crecía en la grabación, aunque en el ambiente no escuchaba nada. La batería comenzó a descender de forma anormal. 40%. 27%.
15%. En cuestión de segundos. Sentí una presión extraña en el aire, como si el intento de grabar hubiera provocado una reacción. Como si aquello no quisiera ser documentado. La pantalla parpadeó. Y el teléfono se apagó. No por falta total de batería. Simplemente se apagó. La oscuridad regresó por completo. Y en ese instante entendí algo inquietante: hay cosas que no solo se ocultan de la vista, también evitan ser registradas. Ahora quiero preguntarte algo. Si intentaras grabar algo inexplicable y la cámara no mostrara lo que tú sí estás viendo, ¿qué pensarías? ¿Seguirías intentando obtener evidencia, o entenderías que hay presencias que no quieren ser capturadas? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú cuando la única prueba posible se apaga, justo en el momento más importante. Lo que apareció detrás del altar cuando miré por última vez no estaba ahí antes. Estoy seguro. Hasta ese momento, el espacio detrás del altar había permanecido en penumbra, vacío, silencioso. Solo columnas, sombras normales, formas reconocibles. Nada fuera de lugar. Pero algo me obligó a mirar una vez más antes de intentar salir. No fue un sonido, no fue un movimiento evidente. Fue esa sensación. Esa certeza incómoda de que algo había cambiado. Levanté la vista lentamente. Y entonces lo vi. Detrás del altar, donde la luz apenas alcanzaba a tocar el fondo, había una forma que no pertenecía a la arquitectura del lugar. No era una columna. No era una imagen religiosa. No era una sombra proyectada. Era una figura. Más alta de lo que parecía posible en ese espacio. Delgada. Inmóvil. Oscura de una manera distinta a la oscuridad normal. No absorbía solo la luz, parecía absorber el entorno. Lo más inquietante no fue su tamaño. Fue su postura. No estaba de pie como alguien que simplemente está ahí. Estaba inclinada ligeramente hacia adelante. Como si me estuviera observando desde hace tiempo. Como si hubiera estado esperando ese último vistazo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No podía moverme. No podía parpadear. Era como si ese instante se hubiera congelado. Entonces ocurrió algo que todavía no logro explicar. La figura no avanzó. No desapareció. Solo inclinó la cabeza. Un gesto mínimo. Pero suficiente para confirmar que no era una ilusión. No era una sombra casual. Era consciente. Y yo había hecho contacto visual. En ese momento entendí que mirar por última vez fue un error. Porque algunas presencias no actúan hasta que saben que han sido vistas. El silencio se volvió insoportable. Y la figura seguía ahí. Ahora dime tú con total honestidad. Si al mirar por última vez vieras algo detrás del altar que claramente no estaba antes, ¿te quedarías paralizado o correrías sin pensar? ¿Crees que hacer contacto visual cambia las cosas? ¿O piensas que, una vez que algo te mira de vuelta, ya es demasiado tarde? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú en ese último instante, cuando sabes que no estás imaginando nada y aquello, detrás del altar, también sabe que tú lo viste. El instante en que algo pasó a mi lado, pero no lo vi, fue el más perturbador de todos. Porque no hubo imagen, no hubo sombra clara, no hubo prueba visual. Solo la sensación. Estaba completamente inmóvil, mirando al frente, intentando procesar lo que había ocurrido detrás del altar, cuando el aire cambió de repente. No fue una corriente fuerte, fue un desplazamiento. Como si algo hubiera cortado el espacio justo a mi derecha. Sentí el roce. No físico, no como una mano o una tela. Fue más bien una alteración en la temperatura, una franja de frío que se movió paralela a mi cuerpo, avanzando desde mi espalda hacia el frente. Y lo peor fue la proximidad. Pasó demasiado cerca. Lo suficiente como para que mi instinto reaccionara antes que mi mente. Los músculos se tensaron. La piel se erizó. El corazón dio un golpe seco en el pecho. Giré la cabeza de inmediato. No había nada. El espacio estaba vacío. Las bancas inmóviles. El altar distante. Las velas quietas. Pero el ambiente ya no era el mismo. Era como si algo hubiera cambiado de posición. Como si aquello que estaba frente a mí ahora estuviera en otro lugar. Tal vez detrás.
tal vez observando desde un ángulo diferente. Lo más inquietante de no ver algo es que la imaginación intenta completarlo. ¿Era alto? ¿Era bajo? ¿Era una figura como la del altar? ¿O algo completamente distinto? No lo sé. Y eso es lo que más miedo da. Porque cuando ves algo, al menos puedes describirlo. Pero cuando algo pasa a tu lado y no lo ves, solo sabes que estuvo ahí. Que compartió tu espacio. Que respiró el mismo aire. Y que decidió no mostrarse. Ahora dime tú, ¿te daría más miedo ver claramente una figura, o sentir que algo pasó junto a ti sin poder verlo? Si giraras y no hubiera nada, ¿te tranquilizaría o te inquietaría aún más? ¿Crees que hay presencias que prefieren no ser vistas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué harías tú en ese instante preciso, cuando algo atraviesa tu espacio personal y te deja con la certeza de que no estabas solo, aunque tus ojos no hayan visto nada. La marca que encontré en el suelo al amanecer fue lo único que me hizo dudar de todo, y al mismo tiempo, confirmarlo. Cuando la primera luz del día comenzó a filtrarse por los vitrales, el lugar parecía distinto. Menos opresivo. Más real. Como si la noche hubiera sido solo una exageración de mi mente. Por un momento pensé que todo había sido producto del miedo. Del silencio. De la sugestión. Hasta que bajé la mirada. En el suelo de piedra, justo frente al altar, había una marca que no estaba ahí antes. No era una mancha común. No era humedad. No era polvo acumulado. Era una línea oscura, irregular, como si algo pesado hubiera sido arrastrado lentamente sobre la superficie. Seguía un trayecto claro. Desde el centro de la nave hasta el altar. Me agaché para verla mejor. La piedra estaba raspada, ligeramente desgastada en esa zona específica, como si el contacto hubiera sido reciente. Pasé la mano con cuidado. La textura era distinta al resto del piso. Más áspera. Más fría. Sentí un nudo en el estómago. Recordé el sonido de cadenas arrastrándose. Recordé los pasos. Recordé la figura detrás del altar. Y esa línea coincidía exactamente con el recorrido que había imaginado durante la noche. Pero lo más inquietante no era el trayecto. ¿Era el final? La marca no terminaba simplemente frente al altar. Desaparecía. Como si aquello que la produjo hubiera dejado de tocar el suelo justo ahí. Miré alrededor. Con la luz del amanecer todo parecía normal. Demasiado normal. No había sombras imposibles. No había susurros. No había campanas. Solo esa marca. Silenciosa. Irrefutable. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. La noche podía negarse. Los sonidos podían cuestionarse. Las sombras podían explicarse. Pero esa marca estaba ahí. Y no la había visto antes. Ahora quiero preguntarte algo. Si al amanecer encontraras una señal física de algo que ocurrió durante la noche, ¿seguirías pensando que fue tu imaginación, intentarías buscar una explicación lógica, o aceptarías que algo estuvo ahí y dejó prueba? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú si la única evidencia aparece cuando ya no hay nada más que ver, y la luz del día no logra borrar lo que pasó. La duda final no fue sobre lo que vi. Fue sobre lo que era. Cuando todo terminó, cuando el amanecer iluminó cada rincón y el silencio volvió a parecer normal, lo único que quedó fue una pregunta que no me ha dejado desde entonces. ¿Era un alma en pena o algo peor? Un alma en pena implicaría historia. Dolor. Algo humano que no encontró descanso. Eso, de alguna manera, resulta comprensible. Triste. Incluso lógico dentro de lo inexplicable. Pero lo que sentí aquella noche no parecía confundido. No parecía perdido. No parecía buscar ayuda. Parecía consciente. La figura detrás del altar no transmitía sufrimiento, transmitía intención. Los pasos no sonaban erráticos, eran medidos. Las campanas no repicaron como advertencia, sonaron como anuncio. Y esa diferencia cambia todo. Porque un alma en pena puede estar atrapada. Pero algo peor, elige quedarse. El olor a incienso, las cadenas, la puerta cerrándose, la sensación de que me observaban antes incluso de que yo supiera que había algo ahí, todo encajaba demasiado bien.
como si no hubiera sido una manifestación aislada, como si hubiera sido una presencia establecida, esperando. Lo más perturbador no fue el miedo que sentí, fue la certeza de que aquello no reaccionaba al azar. Respondía. Se movía cuando yo me movía. Se detenía cuando yo dudaba. Como si estuviera evaluando cada decisión. Y entonces comprendí la parte más inquietante de todas. Tal vez la verdadera pregunta no es qué era. Tal vez la pregunta es por qué se manifestó justo esa noche. Ahora te lo pregunto a ti, con total honestidad. ¿Crees que existen almas que no encuentran descanso, o piensas que hay presencias que nunca fueron humanas? Si hubieras estado en mi lugar, ¿te convencerías de que fue un espíritu? ¿O aceptarías que podría tratarse de algo mucho más oscuro? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu teoría. Quiero saber qué crees que estaba detrás del altar esa noche. Porque a veces la duda final no es si pasó algo. Es entender qué fue lo que realmente estaba ahí, y si todavía sigue ahí.